Hoy no vamos a analizar una marca, o sea, no en el sentido tradicional. Vamos a intentar desgranar la arquitectura de un universo personal, un ecosistema entero. Uno que un creador ha ido construyendo, pieza a pieza, fusionando filosofía, ficción, música. Y hasta su propia vida. ¿Todo en uno? Exacto. Hoy nos metemos de lleno en el nacimiento y la evolución de Kaizen Warrior, el proyecto del artista Jel Kaizen. Y lo que es realmente fascinante, si te fijas en las fuentes que tenemos, sus bitácoras, sus diarios, es que documentan todo el proceso casi en tiempo real. No es la típica historia que se cuenta después, a toro pasado. Es el plano de la construcción. Totalmente. Y nuestra misión hoy es esa, ¿no? Desentrañar cómo se pasa de un montón de ideas sueltas a un mundo con su propio centro de gravedad. A muchos creadores. La fase del caos, ¿no? Esa misma. Antes de Kaizen Warrior, las fuentes describen una etapa de búsqueda. Se habla de remakes, de K-pop, de proyectos sueltos. Él mismo lo dice, era una etapa sin eje. Exacto. Es que es eso, la fase del caos creativo. Tienes la habilidad, tienes la energía, pero te falta el porqué. El propósito. Claro. Jel Kaizen ya usaba ese nombre, pero él mismo lo describe como un contenedor vacío. Hacía música, publicaba cosas, pero no había un hilo que lo conectara todo. Estabas probando máscaras. Justo. Estás probando máscaras, pero ninguna es tu cara de verdad. Hasta que llega un punto de inflexión. Él lo marca muy claro en sus notas de 2025. Y no es una nueva herramienta, no es. No es marketing. No, es una idea, un arquetipo, el guerrero del arte. Y aquí es donde todo, absolutamente todo, cambia. Él cuenta que hasta entonces se definía como un art lover. Un amante del arte, un admirador. Sí, pero se da cuenta de que esa etiqueta se le ha quedado corta. Hay una nota suya que es brutal. Dice, no soy un admirador pasivo del arte. Yo peleo, creo, destruyo y reconstruyo. Qué bueno. Es un cambio de mentalidad total. Dejas de ser espectador para ser el protagonista, el agente activo de tu propia creación. Y él lo describe como una revelación obvia, así, en mayúsculas. De repente, todas las piezas que ya tenía encajaron. Claro. Su pasión por las artes marciales, la energía de su música, que él mismo dice que se inspira en Bruce Lee, la filosofía. Todo conectado. El arquetipo del guerrero le da una gramática. Una gramática para entenderse a sí mismo y para entender su obra. El conflicto, la disciplina, la superación. Son metáforas muy potentes. Potentísimas. Y ahora las puede aplicar a su proceso creativo. De repente, hacer música ya no es solo juntar sonidos, es forjar una espada. Ya. Escribir ya no es poner palabras, es trazar un plan de batalla. Le da un lenguaje épico, un proceso que muchas veces es muy solitario, ¿no? Y ese lenguaje, además, se apoya en una palabra que ya estaba ahí, en su nombre, pero que ahora es central. Kaizen. Y es curioso porque en sus escritos se ve que él adopta esta filosofía en 2016, o sea, casi 10 años antes de que Kaizen Warrior se consolidara. Es que no es una etiqueta que se puso después, es el cimiento. Totalmente. Y en sus manifiestos lo resume en dos principios que son, el sistema operativo de todo el proyecto. El primero es ser más que hacer. Ser es más importante que hacer. Exacto. La idea, que tiene un punto estoico, es que la acción es una consecuencia de la identidad. No puedes actuar diferente si no te conviertes primero en alguien diferente. Hay una frase suya que lo resume todo. ¿Cuál? Para hacer más, tienes que ser más. Buah, es esa. Te obliga a poner el foco en el curro interno, no en la producción sin más. Que es súper contraintuitivo hoy en día con la obsesión por la productividad. Pero es lo único que funciona a largo plazo. Y choca con esa cultura del fíngelo hasta que lo consigas. Él propone lo contrario. Conviértete en ello para poder hacerlo. Y el segundo principio es proceso-resultado. La esencia pura del Kaizen. Enamórate del día a día, de la pequeña mejora, y entiende que el gran resultado es solo una consecuencia. Ya. Le quita el foco al logro final y se lo pone al esfuerzo diario. Y ese esfuerzo diario, ese trabajo interno, tiene un nombre en su mitología personal que a mí me parece una metáfora potentísima. La mazmorra interna. La mazmorra interna es su concepto para el trabajo profundo, ¿sabes? El que haces cuando nadie te ve. El entrenamiento en la sombra. Eso es. El espacio simbólico donde te enfrentas a tus debilidades, donde aprendes, donde pules el carácter.
Él mismo sitúa su gran estancia en la mazmorra entre 2020 y 2021. Cuando aprendió a producir música. De forma autodidacta, sí. Hay un texto donde lo describe de una forma muy gráfica. Dice algo como: fueron horas y horas en silencio, con tutoriales, con fallos, progresos que nadie veía. Estaba literalmente forjando la espada. Es que esa idea es crucial para entender la marca, porque legitima los silencios. Claro. En un mundo que te exige estar visible todo el rato, él crea una narrativa donde desaparecer para entrenar no solo está bien, sino que es heroico. Es parte del viaje del guerrero. Exacto. Y una vez que la espada está forjada en esa mazmorra, la filosofía, pues no se queda en algo abstracto, se convierte en el motor de una ficción. Y aquí es donde entra Quan. Su protagonista. Quan es su avatar. Es la encarnación de toda esa filosofía en un mundo de ficción. Si la mazmorra interna es la teoría, la historia de Quan es el caso práctico. Su historia es la de un guerrero con un origen trágico, traicionado por su mentor, un tal maestro Shin, y que renace como un vigilante en una ciudad futurista, Haizu. Y su evolución va desde el tigre negro, que se mueve por la venganza pura y dura, a Kaizen Warrior, que elige la disciplina y un propósito más grande. o sea que la batalla de Kwon contra su propia sombra, su rencor, es la alegoría de lo que él describe que pasa en la mazmorra. Exactamente. Y aquí ves la genialidad de cómo lo unifica todo. La historia de Kwon es la columna vertebral que lo sostiene. No son cosas separadas. Son interdependientes. Totalmente. Ponme un ejemplo concreto, para que se entienda bien. La música, por ejemplo. Vale. Él llama a su estilo Kairo Flow. Lo describe como cinemático, épico e introspectivo. Ajá. Si miras sus diarios de producción, ves que no es casual. Escribe, por ejemplo, que una canción en concreto está pensada para ser la banda sonora del momento en que Kwon decide abandonar la venganza. Wow. O sea que la decisión creativa, la elección de unos acordes, de un ritmo, está al servicio de la historia. No es solo una elección estética, es narrativa. Y pasa lo mismo con el arte visual. Sus ilustraciones no son genéricas. Son escenas de la vida de Kwon o de la ciudad de Haizu. Todo suma al mismo universo. Incluso sus vídeos, sus bitácoras, que son sobre su vida real. Él lo dice, son el diario real de mi propio viaje, documentando la filosofía que Kwon vive en la ficción. Es un bucle fascinante entre vida y arte. Cierra el círculo a la perfección. La vida de Hell inspira la filosofía. La filosofía inspira la historia de Kwon. Y la historia de Kwon le da un marco épico para contar su propia vida. Todo se refuerza. Y esto nos lleva directamente a la pregunta del millón, ¿no? A ver. ¿Qué es lo que de verdad diferencia a este proyecto? En un mundo saturado de artistas, de creadores, ¿cuál es el verdadero factor diferencial de Kaizen Warriors? Él lo resume en una frase muy potente en sus manifiestos. Dice, no solo hago música, creo un mundo. Que eso lo dicen muchos artistas. Cierto, pero aquí las pruebas lo respaldan. El diferencial no es la música en sí, o el arte en sí, es la coherencia casi obsesiva entre todo, y la afirmación de que todo nace de un proceso vital real y documentado. Él insiste mucho en eso, en que no es una pose, no es marketing, mi proyecto tiene un alma, y para demostrarlo usa el contraste de su propia evolución. El texto de 10 años después. Ese. Se describe a sí mismo en 2016 como un desastre. Sí, es un documento fascinante. Cito de memoria. Hablaba mal, no sabía expresarme, no tenía idea de lo que proyectaba. Es un acto de transparencia radical. Porque al mostrar de dónde partió, enmarca lo que es ahora no como un don, sino como el resultado de una década de Kaizen puro. De ese proceso, Exacto. la coherencia y la calma que proyecta ahora, según él, son la prueba de que su filosofía funciona. El producto final no es solo la canción. Es el mismo. Ahí está. Y esa es la propuesta de valor más potente hoy en día. No te vende un producto, te muestra un proceso de transformación que te puede inspirar. La autenticidad no se dice, se demuestra. Y él lleva años enseñando los recibos, por así decirlo. Totalmente. Y hablando de ese proceso, en sus escritos más recientes habla de romper obstáculos. Y no solo los mentales, como el miedo, sino algo que él llama romper el entorno. El primer paso, el de las barreras internas, lo ilustra con una anécdota muy buena sobre un encontronazo en la calle. Sí. Un tipo intentó provocarle. Y él analiza su propia reacción, en tiempo real. Lo cuenta así. Mi yo de antes quizá habría reaccionado con miedo o con ira.
Pero mi reacción interna fue distinta. Sentí una rabia fría, sí, pero esa rabia no pedía venganza, pedía entrenamiento. Es una reinterpretación flipante. Totalmente. Lo llama un llamado del pique. En lugar de verlo como algo personal, lo reinterpreta como una señal, un diagnóstico que le dice, aún tienes piezas flojas que fortalecer. Convierte una mala experiencia en datos para su entrenamiento. Es la filosofía Kaizen en estado puro, aplicada a la vida. Y a partir de ahí da el salto a ese concepto de romper el entorno. ¿Qué quiere decir con eso? Su teoría es que, a medida que su identidad, su energía interna, cambia, la realidad de fuera se ve forzada a reajustarse a su alrededor. No como algo mágico. No, él no lo plantea como magia, sino como un principio de resonancia. Lo explica diciendo, las personas y situaciones que ya no resuenan conmigo simplemente se alejan. Y a la vez, aparecen nuevas oportunidades y conexiones que sí están alineadas. ¡Qué potente! La idea es que dejas de reaccionar a las circunstancias. Y te conviertes en el centro de gravedad de tu propia realidad. El entorno se amolda a ti, no al revés. Es la culminación del principio ser-hacer. Cambias tu ser, y el hacer y el tener se reconfiguran solos. Es su interpretación, claro, pero como motor para Somarca es... Potentísimo. Viendo toda esta evolución, desde ese caos inicial a este universo tan bien construido, la pregunta es obvia. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la visión de futuro para Kaizen Warrior? Pues en sus documentos más estratégicos lo deja muy claro. Se apoyan 3 pilares. El primero es la comunidad. Pasar de tener una audiencia a construir una tribu. Exacto. Lo llama una tribu de guerreros del Kaizen, un dojo de creadores y buscadores que se apoyen entre ellos. Tiene todo el sentido. Pasar de la emisión unidireccional a la interacción. El segundo pilar es la expansión. La música y el arte son solo el principio. Habla de llevar el universo a otros medios, cómics de Kwon, experiencias inmersivas, eventos. Una estrategia transmedia de manual. Correcto. Construir una propiedad intelectual y explotarla en todas las ventanas. Y el tercer pilar, que parece el más ambicioso, la misión final. Sí. Aquí es donde ya trasciende la figura del artista. Su objetivo es posicionarse como un inspirador de transformaciones. Hay un lema que lo resume todo. Ser un guerrero que forja a otros guerreros. Ese mismo. O sea que su propio viaje de transformación, que es el producto principal que hemos estado analizando, se convierte en el método que ahora quiere enseñar. Vuelve a cerrar el círculo. Es la fase final, sí. Primero te construyes a ti, luego construyes un mundo a tu alrededor y finalmente enseñas a otros a hacer lo mismo. Es un modelo de vida y de negocio muy del siglo XXI. Es fascinante. Hemos pasado de un artista que buscaba un eje a un arquitecto que ha construido un universo entero, uno donde la filosofía nutre la ficción da contexto al arte y el arte documenta una vida que se rige por esa misma filosofía. Todo interconectado. Exacto. Es un caso de estudio brutal sobre cómo la coherencia y la paciencia, con una filosofía clara, pueden convertir un proyecto personal en una marca con un potencial de expansión enorme. La clave fue la paciencia, los años en esa mazmorra interna, forjando no solo sus habilidades, sino la propia historia que ahora nos cuenta. Lo que nos deja con una reflexión final para la gente que nos escucha. El modelo Kaizen Warrior propone una integración total entre la vida del creador y su obra, hasta que son casi la misma cosa. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Es este el camino a seguir? ¿Una autenticidad radical donde la persona es la marca? ¿O existe el riesgo de que, al fusionarlo todo tanto, cualquier grieta en la vida personal provoque el colapso de todo el edificio? Una cuestión para darle una vuelta. Hoy vamos a analizar un material que me parece fascinante. Es una serie de bitácoras, casi un diario de campo, de alguien que aplica una filosofía que él llama Kaizen Warrior a su vida social. Sí. Y no es el típico manual de autoayuda, para nada. Es más bien el registro crudo de un experimento personal. Totalmente. La misión que se desprende de estos textos es explorar lo que el autor llama Kaizen social. El Kaizen social, sí. Y es que es fundamental entender desde el minuto 1 que esto no va de técnicas para ligar. No es el típico manual. Para nada. Ni de guiones para, no sé, ser más popular. La propuesta es mucho más profunda. Habla de una transformación interna que al final, pues moldea la forma en que conectas con los demás. Es la filosofía hecha acción, vamos. Exacto.
Y es que choca de frente con esa idea tan extendida de que para conectar necesitas un abridor, una frase ingeniosa. Claro. Aquí la propuesta es justo la contraria. El silencio, la simple presencia, es como tu mejor carta de presentación. De hecho, el primer pilar de esta filosofía es la conexión natural, que se basa en un concepto potentísimo. La presencia sin intención. Justo, la presencia sin intención. Es un concepto que, a ver, es casi contraintuitivo en la sociedad actual, ¿no? Totalmente. Significa entrar en una interacción sin una agenda, sin buscar un resultado concreto. No quieres un número, no quieres una cita, ni siquiera quieres impresionar a nadie. Simplemente estás. Simplemente estás ahí, presente. Y esto revela una paradoja muy humana. El deseo explícito de obtener algo es precisamente lo que muchas veces genera rechazo. Es como una antiseñal. Justo. La verdadera atracción se genera en el vacío de la necesidad. Hay un ejemplo en las notas que lo ilustra a la perfección. El de la chica de la miel. ¿Sabe qué decir? Se limitó a decir hola. Y ya. Y nada más. Una microapertura, como él la llama. Y lo revelador es que esa acción, al estar desprovista de esa necesidad de la que hablábamos, fue suficiente. Fue ella la que arrancó a hablar. Claro, fue ella quien inició una conversación súper natural, muy fluida. La conexión surgió de forma orgánica porque no se sintió ni presionada ni evaluada. Una energía limpia, presente, invita a la interacción mucho más que cualquier frase ensayada. Comunica seguridad, ¿no? Y respeto. Y respeto por el espacio del otro, exacto. Pero claro, y esto funciona igual en el mundo digital, que es, no sé, mucho más frío y propenso a malentendidos. Pues mira, las bitácoras defienden que sí. ¿Sí? Que esa energía, por así decirlo, resuena incluso en un simple mensaje. Hay un ejemplo buenísimo de una compañera que subió sus notas a un estado de WhatsApp. Ah, sí, lo recuerdo. Ponía algo como 10, 8, 7. Eso es. Parece que van bajando. Una queja, vamos, de lo más normal. La respuesta estándar habría sido un «no te preocupes» o un «ánimo». Algo genérico, que no conecta. Exacto. Pero su respuesta fue instantánea, sin calcularla. Le escribió «no, mira, 7, 8, 10. Enhorabuena». Le dio la vuelta. Le dio la vuelta, con un toque de humor que ni siquiera buscaba. Ella se rió y la interacción fluyó. Y lo que subraya el autor no es el chiste en sí, sino que el humor salió solo. No era una herramienta. No era una herramienta para conseguir una reacción. Y es que esto demuestra un principio clave. La naturalidad conecta más que la técnica. Claro. Cuando dejas de intentar ser algo gracioso, inteligente, interesante, y simplemente eres, es cuando aparecen las conexiones más genuinas. El esfuerzo se nota, ¿no? El esfuerzo por impresionar genera una tensión que la otra persona percibe, aunque sea de forma inconsciente. La espontaneidad, en cambio, invita a la relajación, al juego. Y el último ejemplo de este bloque cierra un poco el círculo. Es el de la conexión desde la curiosidad pura. Así, la conversación con la mujer que le dio un masaje. Exacto. Se interesó de verdad por su trabajo. Y el matiz aquí es importante. No como una estrategia para alargar la conversación o para tener una excusa para pedirle el número. No. Era curiosidad real. Genuina. Le dijo algo como, «Qué interesante eso, voy a investigarlo». Sin más, no pidió el contacto, no insinuó nada. Y fue ella la que, al percibir ese interés auténtico, desinteresado, Le ofreció su número. ella misma. De nuevo, la conexión nació del interés real. Es que si conectas los tres ejemplos, la miel, el WhatsApp y el masaje, todos apuntan a la misma conclusión. A que la mejor herramienta no es una frase. Para nada. La herramienta social más potente no es una frase ingeniosa. Es un estado interno de presencia, de curiosidad y de cero, de desapego del resultado. Es un cambio de paravibra total, de la acción externa a la calibración interna. Vale, entiendo la pureza de estas interacciones, pero seamos sinceros, la mayoría de las situaciones sociales son más complejas. Hay más en juego. ¿Cómo se traslada esto a un entorno, digamos, más contaminado, como el laboral? Pues las bitácoras también se meten en ese terreno, ¿eh? Sí. Y lo hacen a través de los consejos que el autor le da a un chaval de su grupo. El contexto es clave. Este chico está interesado en una compañera de trabajo y su principal miedo es, Meter la pata. en sus propias palabras. Y la primera respuesta del autor es directa, casi brutal. Sí, le dice, cuanto más miedo tienes de meter la pata, más probable es que la metas. Es la profecía autocumplida de toda la vida. Totalmente.
es un principio de autoprogramación. La mente no distingue bien entre una imagen real y una imaginada con mucha intensidad. Si tú ensayas mentalmente el fracaso, estás entrenando a tu sistema nervioso para fracasar. Claro. El consejo es cambiar el foco, pasar del no quiero fallar al quiero conectar de forma auténtica. El resultado es secundario. Y al liberar esa presión, la ejecución mejora. Vamos, drásticamente. Luego le da un consejo muy práctico sobre el entorno laboral. Le advierte sobre contar sus intenciones a otros compañeros. Fundamental. Dice que el trabajo es un caldo de cultivo para cotilleos y que además, si algo sale mal, tienes que ver a esa persona todos los días. Es una evaluación estratégica del terreno. No es una prohibición moral. Es un análisis de consecuencias. Es un mal campo de juego. Es un campo de juego poco ideal, un entorno donde la gente está en modo trabajo y donde las repercusiones son permanentes. No es el mejor sitio. La recomendación implícita es buscar espacios donde la gente esté psicológicamente más abierta. Fuera del trabajo, claro. Actividades fuera, por ejemplo. Y aquí llega un punto que me ha hecho pensar mucho. El chaval sentía que en su entorno, un laboratorio, todos los chicos eran iguales. Muy técnicos, muy lógicos. Sí. ¿Cómo destacar ahí? Y la respuesta es el desmarque orgánico por personalidad. Aquí es donde la filosofía Kaizen Warrior se vuelve muy tangible. El autor le explica que se puede destacar por personalidad, no solo por habilidad técnica, y usa su propio ejemplo. El de su facultad, ¿no? Sí, dice, en mi facultad todos dibujan, pero nadie tiene mi narrativa, mi filosofía, mi energía. Esa diferencia no nace de intentar ser diferente, sino de cultivar con disciplina quién eres de verdad. Pero, ¿no es arriesgado? En un entorno muy técnico, muy corporativo, ser diferente ¿no podría interpretarse como poco profesional? ¿O incluso como algo a evitar? Es una pregunta muy pertinente. Yo creo que la clave está en la palabra orgánico. Vale. No se trata de ser excéntrico o de llamar la atención a la fuerza. Se trata de que tu mundo interior, tus pasiones, tu humor, tu calma, tu propósito, sea tan rico que se manifieste de forma natural. Ya entiendo. En un entorno donde todo el mundo compite con la misma métrica, como la habilidad técnica, si introduces variables diferentes, como una conversación interesante, una energía calmada o un humor inteligente... Te sales de esa competición. Exacto. Dejas de ser otro técnico más y te conviertes en esa persona con la que da gusto hablar. O sea, no es fingir. Es permitir que lo que has construido por dentro se vea por fuera. Y esto conecta con el siguiente consejo. El valor se demuestra, no se declara. Exacto. El autor sostiene que la gente percibe tu valor en tu postura, en tu energía, en la pasión con la que hablas de tus proyectos. No necesitas enumerar tus logros como si fuera un currículum. No. La confianza que emana de tener una vida propia con un propósito es intrínsecamente atractiva. Es la diferencia abismal entre decir soy interesante y simplemente serlo. La primera denota necesidad. Y la segunda, autosuficiencia. Y después de toda esta base filosófica, le da una fórmula muy concreta para pedir un contacto, que es la que él mismo usa. Y es el cierre perfecto para una buena interacción. Oye, me ha encantado esta conversación. Si te apetece, házame tu contacto y la seguimos otro día con más calma. Es que si analizas la psicología de esa frase es brillante. Tiene varias capas. Primero, nace del momento presente. Me ha encantado esta conversación. Eso la hace sincera. Segundo, le cede todo el poder a la otra persona, si te apetece. Elimina cualquier presión. Cero presión. Y tercero, propone un marco relajado. La seguimos otro día con más calma. Desdramatiza el encuentro. No estás pidiendo una cita, estás proponiendo continuar algo que ya ha funcionado. La conexión precede a la logística. Justo, y no al revés. Crear conexiones es una parte, pero la filosofía parece insistir igual o más en proteger la propia energía. Y aquí es donde las bitácoras para mí se ponen más serias. Aquí pasamos de la creación a la defensa. O bueno, más bien a la gestión de fronteras energéticas. Un concepto fundamental en psicología para el bienestar emocional. Totalmente. Hay una entrada entera dedicada a un incidente con un chaval del grupo que critica todo lo que no hace. El arquetipo clásico, vamos. El crítico de sillón. Ese. El que nunca muestra su trabajo, pero opina sobre el de los demás como si fuera un maestro. Que a menudo es una persona que proyecta su propia frustración e inacción en los que sí se atreven a crear y a exponerse. Es un mecanismo de defensa para justificar su propia parálisis. La situación fue la siguiente. El autor subió una pintura suya al grupo, y este personaje respondió con un audio criticando su habilidad con una frase demoledora. Sí, que decía. Cuando tenía 5 años dibujaba mejor.
uf, una crítica puramente destructiva. La reacción natural de casi cualquiera sería engancharse emocionalmente, defenderse con rabia, sentirse herido, dudar. Entrar en el barro. Exacto. Pero su reacción fue completamente distinta. Y aquí entra el concepto de lectura emocional intuitiva. Cuenta que su reacción no fue al contenido, a las palabras. Fue a la energía de la voz. A la energía. Apenas escuchó el audio, su intuición detectó el tono. Nervioso, frustrado, apretado. Comprendió al instante que no era una crítica. Era una descarga emocional. Exacto. Una descarga de la otra persona. Esto es un nivel de percepción muy, muy afinado. Es la capacidad de escuchar más allá del texto para percibir el subtexto emocional. La crítica no era sobre la pintura, era sobre el estado interno de quien la emitía. Claro. Al entender eso, el ataque pierde todo su poder. No te lo tomas como algo personal porque entiendes que, en realidad, no trata sobre ti. Es una habilidad que se entrena. Y la gestión de la situación, lo que él llama un cierre energético limpio, me pareció magistral. Su respuesta fue una sola vez. Directa, clara y sin engancharse emocionalmente. Sí, y aquí hay un debate interesante. Espera, pero responder con un audio largo y luego cortar la comunicación, ¿no podría interpretarse como una forma de agresión pasiva? ¿O es una frontera bien puesta? ¿Dónde está la línea? Esa es la pregunta del millón. La línea, creo, está en la intención y en la energía de la respuesta. Según la bitácora, su audio no era un contraataque, sino una declaración de principios. Vale. Le explicó con calma por qué la fantasía del talento mágico es una falacia y por qué su opinión, al venir de alguien que no crea ni se expone, carece de peso en ese contexto. Ya. Y el punto clave es el final. Dijo lo que tenía que decir y cortó. No escuchó las respuestas, no volvió a contestar, no entró en el bucle de ping-pong emocional. Así que el cierre limpio consiste en negarle el combustible a ese fuego. Totalmente. La persona que busca descargar su frustración a menudo lo que quiere es eso, una reacción, un debate, un conflicto que le permita seguir proyectando. ¿Y al responder una sola vez? Exactamente. Al responder una sola vez, con claridad, sin carga emocional y luego retirarte, proteges tu energía y tu tiempo. No es pasivo-agresivo si tu objetivo no es castigar al otro, sino protegerte a ti. Es establecer una frontera. Una frontera firme. En este juego no participo. Y la lección que saca de todo esto es muy reveladora. Para él, este episodio no fue un conflicto, fue una confirmación de su progreso. Confirmó dos cosas: que su intuición está afiladísima y que ya no se engancha con el ruido ajeno. Es un cambio de perspectiva muy potente. En lugar de verlo como un evento negativo, un tipo me ha atacado, lo ve como una métrica de su crecimiento interno. Como una prueba superada. Exacto. Desde una perspectiva casi estoica, el obstáculo se convierte en el camino. La aparición de este tipo de personajes, según su reflexión, es casi una señal de que estás avanzando. Claro, cuando destacas. Atraes la atención. Tanto la positiva como la de aquellos a quienes tu progreso les recuerda su propia inacción. Entonces, si unimos todos los puntos, ¿qué significa todo esto? Desde la conexión con la chica de la miel hasta el corte limpio con el crítico. Lo que emerge es un camino coherente. La conexión natural, el desmarque orgánico y el cierre energético no son técnicas aisladas, son facetas de la misma filosofía. Vale. Trata de cultivar tu mundo interno, tu propósito, tu calma, tus pasiones, con tanta dedicación que tu presencia se convierte en tu mayor herramienta de conexión. Y tu energía. Y tu energía en tu activo más valioso, el cual, claro, debes proteger con disciplina. Es como si al fortalecer el centro, la periferia, las interacciones sociales, se ordenara sola. No es que dejes de tener problemas, es que dejas de percibirlos como ataques personales y los ves como información. Como datos, para seguir mejorando. El foco siempre vuelve hacia adentro. Y eso nos deja con una idea interesante para reflexionar. Si las fuentes sugieren que nuestra realidad social es un reflejo directo de nuestro estado interno, la pregunta final podría ser: si alguien no está satisfecho con sus interacciones, ¿debería el primer lugar donde buscar un cambio no ser en sus técnicas o en los demás, sino en su propio doyo interior? Si esta bitácora te aportó algo, suscríbete al canal, activa la campana y súmate al dojo de los guerreros del Kaizen. Que este camino te encuentre creando, creciendo y desmarcándote con honor. Seguimos.
Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una historia de transformación personal que es sencillamente extraordinaria. Desde luego. Las fuentes que manejamos son una serie de bitácoras muy íntimas, casi confesionales, de alguien que se hace llamar Hel Kaysen. Sí. Y nuestra misión aquí es trazar su evolución, desde un diagnóstico de nacimiento que parecía una sentencia, hasta convertirse en lo que él mismo define como un guerrero del Kaizen. Y es más que una historia de salud. Mucho más. Es la reconstrucción de una identidad a través del cuerpo. Totalmente. Y lo que hace que estas fuentes sean tan valiosas, yo creo, es honestidad. Es una honestidad brutal. Sí. No documentan solo, digamos, la foto final del éxito. Son un mapa detallado de errores, de callejones sin salida, de caídas. De todos los tropiezos, exacto. Nos permiten ver cómo los reveses no son fracasos, sino, puntos de inflexión que obligan a un cambio mucho más profundo. Se ve una conexión clarísima entre la sanación física, la disciplina mental y al final del camino algo más sutil, una nueva sensibilidad energética. Pues si te parece, empecemos por el principio, porque el punto de partida es, cuanto menos, abrumador. Durísimo. Las notas cuentan que Hel Kaysen nació con microcefalia y un retraso madurativo. Esto desde el primer día implicaba un campo de minas a nivel neurológico, sensorial, motor. Él mismo describe su salud en la infancia como un estado de inestabilidad constante, energía por los suelos, digestiones débiles, una ansiedad física permanente y un descanso que nunca era reparador. Pero ojo, hay un apunte en esas primeras bitácoras que es la clave de todo el relato. A ver, a pesar de ese caos, él escribe sobre un instinto latente que le empujaba hacia la salud. Y esto lo cambia todo. Claro. No estamos leyendo la historia de una víctima de sus circunstancias. O sea, desde el principio existía un potencial de lucha, una fuerza innata buscando un equilibrio que, tardaría años en encontrar las herramientas para manifestarse. Es el arquetipo del guerrero en estado embrionario, por así decirlo. Y esa semilla tardó unos 15 años en empezar a germinar de verdad. La primera gran chispa, según cuenta, llega con Bruce Lee. Ahí empieza todo. Inspirado por su filosofía, a los 15 años empieza a entrenar artes marciales y lo describe literalmente como su primera medicina. Y es que los efectos son casi inmediatos. Sí, él habla de una mejor postura, los niveles de energía suben, la digestión empieza a funcionar un poco mejor y sobre todo nota más claridad mental. Es la primera vez que siente que puede hacer algo, que puede tomar las riendas. Es que ese es el primer gran clic, el descubrimiento de la propia agencia. El cuerpo, que hasta entonces había sido una fuente de problemas y limitaciones, de repente se convierte en el vehículo para el cambio. En una herramienta. Exacto. El movimiento se vuelve la herramienta para empezar a reconstruirse. Sin embargo, los textos son muy claros al señalar la gran limitación de esta etapa. Que solo era un pilar. Eso es. Era una mejora basada exclusivamente en el ejercicio físico. No había todavía ninguna conciencia sobre el combustible que le estaba metiendo esa máquina. Claro, y es que una vez que empiezas a controlar el movimiento, la pregunta inevitable es, ¿vale? ¿Y qué le estoy dando de comer a este cuerpo que ahora empiezo a entender? Lógico. Y parece que esa fue exactamente la puerta de entrada a su siguiente etapa, entre los 17 y los 20 años, el descubrimiento de la medicina natural. Se sumerge de lleno. Totalmente. Se sumerge en el naturismo y se hace vegetariano durante varios años. Sobre el papel suena a un paso lógico y muy saludable. Aquí es donde la historia se pone muy, muy interesante y nos da una lección de humildad. Por los errores que comete. Por los errores, que son increíblemente comunes. Las bitácoras detallan un abuso de aceites de semilla, un exceso de legumbres y granos y una alarmante falta de proteínas de calidad. Ya. Pero lo crucial es el contexto que él mismo proporciona. Lo hizo con muy pocos recursos económicos y sin ningún tipo de guía o apoyo. De hecho, describe cómo su entorno se burlaba de sus intentos. ¡Qué duro eso! Es el ejemplo perfecto de cómo la buena intención, sin el conocimiento correcto, puede ser contraproducente. Quería sanar, pero las herramientas que eligió no eran las adecuadas para su fisiología y sus circunstancias. Es que es una lección tremenda. Nos muestra que la voluntad no es suficiente. Puedes tener el deseo más puro de mejorar, pero si usas el mapa equivocado, puedes acabar más perdido que al principio. Exactamente. Y esa base nutricional deficiente, acumulada durante años, preparó el terreno para lo que vendría después. Para el colapso. Para el colapso.
Un colapso que llega con toda su fuerza entre 2020 y 2022. La pandemia, la independencia. Sus notas describen una tormenta perfecta. Todos los ingredientes. Es que tenía todos los boletos para la rifa del desastre. Una alimentación desastrosa, alta en carbohidratos procesados, bebidas energéticas para tirar adelante, alcohol ocasional, muchísimo estrés. Y la consecuencia, claro, fue una implosión del sistema digestivo. Reflujo, acidez. Y finalmente, gastritis. Y aquí es donde la historia se pone realmente cruda. En 2022, el cuerpo simplemente se rompe. Toca fondo, totalmente. Lo que describe es aterrador. Ataques de pánico, una sensación de ahogo que no le dejaba ni dormir, dificultades para tragar comida sólida. Acaba en el hospital varias veces, le hacen todo tipo de estudios. Y el diagnóstico final de la endoscopía es demoledor, gastritis crónica severa. Pero él añade una nota personal que es reveladora. No era un daño estructural, era mi sistema nervioso gritando. Era el cuerpo diciendo basta de la forma más ruidosa posible. Es que ese colapso es la consecuencia lógica de la acumulación de todos los desequilibrios anteriores, la base nutricional pobre de aquel vegetarianismo mal entendido, sumada al estrés. Y los malos hábitos. Claro, creó una bomba de relojería. El cuerpo que llevaba años enviando señales de bajo nivel finalmente pulsó el botón de emergencia nuclear. A veces, para poder reconstruir de verdad, primero hay que tocar fondo y ver los escombros. Y desde esos escombros llega el gran punto de inflexión. En 2023 descubre lo que él llama la salud ancestral, a través de divulgadores como Juan Bola, Víter o Mario Luna. Ahí cambia el paradigma. Completamente. Los cambios que implementa son un borrón y cuenta nueva en toda regla. La lista es impresionante. Empieza el día con un desayuno alto en proteínas y grasas, huevos, queso. Elimina por completo los carbohidratos procesados, las legumbres y los granos. Se centra en comida real, ecológica. Y no solo eso, empieza a priorizar el sueño, a respetar su ritmo circadiano, levantándose con el sol, y la lista sigue, ¿eh? Incorpora prácticas que antes le habrían parecido una locura. Baños de agua fría en pleno invierno, caminatas diarias como algo no negociable, meditación, ayunos nocturnos. Incluso pasa por una fase de varios meses siguiendo una dieta cetogénica estricta. Sí. Un reinicio total. En una transición tan radical, porque pasar de una dieta alta en carbohidratos a una cetogénica no suele ser un camino de rosas. ¿No hubo efectos secundarios? Absolutamente. De hecho, dedica varias páginas a lo que él llama la paliza de la gripe keto que sufrió las primeras semanas. Dolores de cabeza, una fatiga brutal, mal humor, lo normal, vamos. Claro. Lo que subraya es que no fue una solución mágica e instantánea, sino un proceso de adaptación que requirió una disciplina férrea. Y ahí es donde él mismo lo conecta con su pasado en las artes marciales. Esa capacidad de aguante y de seguir el plan a pesar de la incomodidad ya la había entrenado. No fue fácil, pero tenía la mentalidad para soportar el proceso. Entonces, ¿por qué fue tan efectivo este reinicio total? Analicémoslo, porque es clave. El desayuno proteico estabiliza la energía y los neurotransmisores desde primera hora, evitando los picos y valles de glucosa que alimentan la ansiedad. ¿Vale? Eliminar los procesados y los antinutrientes de legumbres y granos reduce drásticamente la inflamación sistémica. Y esto es fundamental para alguien con su punto de partida. Por su condición de base. Exacto. Un sistema neurológico comprometido desde el nacimiento, como en un caso de microcefalia, es extremadamente sensible a la inflamación. Al eliminar ese ruido de fondo, no solo estaba calmando su gastritis, estaba permitiendo que su sistema nervioso central operase en un entorno mucho más limpio. Fue una palanca que tuvo un efecto desproporcionado en su caso. Me parece fascinante que, tras encontrar una fórmula nutricional que por fin funcionaba, no se detuviera ahí. Sus notas de 2025 dan otro salto. ¿Qué dicen las fuentes sobre por qué sintió la necesidad de ir más allá, hacia algo tan sutil como el trabajo energético? Porque, según sus propias reflexiones, se dio cuenta de que la gastritis y la ansiedad no eran solo un problema químico, eran un patrón grabado a fuego en su sistema nervioso. Una memoria corporal. Justo. La dieta había quitado el combustible al fuego, pero las cenizas y el patrón de la quemadura seguían ahí. Su cuerpo seguía esperando la amenaza. Por eso recurrió a técnicas que trabajan directamente sobre la relajación profunda del sistema nervioso para, en sus palabras, reprogramar esa respuesta de pánico que se había vuelto automática. Porque aquí las bitácoras dan un giro importante. Pasan de hablar de comida y ejercicio
a conceptos como el chi, la terapia ayurvédica o el reiki. Sí, es un cambio de enfoque. Para quien no esté familiarizado, ¿podríamos aclarar brevemente a qué se refiere cuando habla de este trabajo energético? Claro, en el contexto de sus escritos no se refiere a algo esotérico, sino a la idea de que el cuerpo, además de un sistema químico, es un sistema de señales eléctricas y tensiones físicas. El chi es un concepto de la medicina tradicional china que se refiere a esa fuerza vital. La energía que fluye. Eso es, prácticas como el reiki o ciertos masajes ayurvédicos buscan, dicho de forma sencilla, eliminar bloqueos en esa circulación, que a menudo se manifiestan como tensiones musculares crónicas, nudos en la espalda o, como en su caso, un sistema nervioso que está permanentemente en modo lucha-huida. O sea, es un trabajo sobre la propia regulación del sistema nervioso autónomo. Exactamente. Y parece que esa nueva sensibilidad le dio un nivel de control sobre su cuerpo que es, bueno, difícil de creer. Hay un ejemplo en sus últimas notas que me dejó helada. El del dolor abdominal. Ese. Narra un episodio reciente de un dolor agudo, tan fuerte que le dobló por la mitad, y cuenta que, en lugar de entrar en pánico como habría hecho años atrás, se centró, aplicó técnicas de respiración y visualización, y el dolor se liberó por completo en cuestión de minutos. Ese ejemplo es la culminación de todo el viaje. Ilustra perfectamente que la relación con su cuerpo ha cambiado por completo. Ya no es una relación de adversarios, de lucha. Ha aprendido a escucharlo. Ha aprendido su lenguaje. La respiración y la intención se han convertido en herramientas tan válidas y poderosas como la nutrición o el ejercicio. Es la integración total de la que hablábamos al principio. Para ir cerrando, las bitácoras resumen su estado actual de una forma muy potente. Escribe que tiene más energía ahora que a los 20. Una digestión estable, un sueño profundo y reparador y una ansiedad mínima. Que ya es muchísimo. Pero lo más importante que destaca es una mayor presencia y una conexión integrada entre su salud física y lo que él llama su salud espiritual. El viaje ha cerrado el círculo. Empezó con un cuerpo que parecía un enemigo, una limitación impuesta desde el nacimiento. Pasó por fases de lucha ciega, de error, de colapso total. Y ha terminado con un cuerpo que es, en sus propias palabras, un guía, un aliado y un sensor finamente calibrado. Es una transformación. Total. No es solo física, es una recalibración completa de su percepción y de su identidad. Ha pasado de reaccionar a un diagnóstico a convertirse en el arquitecto consciente de su propia biología. El mensaje central que destilan todas estas fuentes es que la salud no es una disciplina rígida, ni una lista de reglas que seguir a rajatabla. Es más bien un camino, casi espiritual, de escucha, de intuición y de microprogresos constantes. Y que el cuerpo responde. El cuerpo, lejos de ser una máquina que se rompe, parece ser un sistema increíblemente sabio, que responde a la energía y a la intención que se le dedica. La historia de Hellkaizen, en definitiva, es una crónica de empoderamiento radical. Muestra una evolución desde ser un paciente que reacciona a los síntomas, a convertirse en el investigador y diseñador de su propio bienestar. Sí. Y esto nos deja con una pregunta provocadora para reflexionar. ¿Y si la salud no es tanto algo que nos ocurre o que tenemos la suerte de poseer, sino una práctica que podemos diseñar activamente, decisión a decisión, respiración a respiración? Bueno, hoy tenemos entre manos un material que es fascinante. Es la bitácora personal de Hellkaizen. Sí. Un recorrido que él mismo ha documentado sobre su evolución espiritual. Y nuestra misión aquí es intentar entender ese viaje, ¿no? Claro. El de una mente que empieza en un ateísmo casi, diría, militante, y acaba una década después definiéndose como un guerrero espiritual. Y lo que es genial de estas fuentes es que no es una teoría ya cerrada y pulida, es el proceso en crudo, vamos. Es el mapa de la transformación. Exacto. Con sus idas y venidas, sus contradicciones, es casi un caso de estudio de cómo alguien puede reconciliar la lógica más estricta con algo tan sutil como la intuición o la energía. Pues empecemos por el principio, por lo que él llama el punto cero. Ajá. En sus notas habla de la adolescencia, claro, como una etapa de ateísmo rotundo. Decía, soy ateo, casi como una declaración de principios. Sí, pero fíjate, es interesante cómo lo matiza. No lo describe como una convicción filosófica súper profunda, ¿sabes? No. Sino más como un escudo. Un escudo, sí. Que es una postura muy típica en mentes analíticas a esa edad, ¿no?
una desconfianza total hacia las religiones, hacia cualquier estructura dogmática. Claro. Lo espiritual no es que no exista, es que se ve como una exageración, algo ajeno. Es el rechazo a que te den el mapa antes de explorar tú el territorio. Una negación total como punto de partida. Pero claro, la vida sigue y años después, buscando un cambio personal, llega el primer gran giro. El budismo. El budismo. Y aquí hay un matiz que creo que lo cambia todo. No se acerca como una religión. Es que esa es la única puerta de entrada para un escéptico. El budismo, bueno, en su forma más filosófica, no te pide que creas en un dios o en un dogma. Te propone un método. Justo. Te propone observar tu propia mente. Las notas lo dejan clarísimo. Lo que le atrapó fueron herramientas prácticas. La meditación, la idea del desapego, el poder de la respiración. Ya. La propuesta no era cree esto, sino mira esto por ti mismo y comprueba qué pasa. Fue su primer contacto real con el momento presente. Pasó de ser algo abstracto a una práctica real para calmar el el ruido mental. Pero parece que a esa introspección le faltaba algo, ¿no? Le faltaba un motor para la acción. Le faltaba un motor, sí. Y ahí es donde entra el segundo giro. La filosofía Kaizen, y en concreto su adaptación, el Net-Kaizen. Aquí es donde se ve la primera gran síntesis de su camino. Se da cuenta de que la espiritualidad, sin una estructura de acción, se puede convertir en mera contemplación. Claro, en algo que se queda en las nubes. Exacto. Y por otro lado, la estructura sin un porqué profundo, sin espiritualidad, se convierte en una rutina mecánica, en productividad vacía. ¿Y entonces qué es exactamente el Net-Kaizen? O sea, ¿cómo funciona ese puente? Pues a diferencia del Kaizen de las empresas, que busca optimizar procesos externos, el Net-Kaizen aplica la mejora continua a uno mismo, A la propia identidad. a la propia identidad. Es un sistema para mejorar tus hábitos, tu mentalidad, tu yo del día a día. Le dio una estructura de guerrero, de disciplina, a la calma que había empezado a encontrar con el budismo. Fue la forma de llevar la paz del cojín de meditación a la batalla diaria. Justo eso. Vale. Lo pillo. Ya tiene la presencia del budismo y la disciplina del Kaizen. Parecía el pack completo, pero en sus notas deja claro que algo seguía sin encajar. Sí. Y aquí da un volantazo que a primera vista parece un paso atrás. Entra en su etapa racional dura. A mí esto me parece uno de los puntos más reveladores de todo el proceso. Se vuelve, como él mismo dice, casi obsesivamente racional. Critica la ley de la atracción. Durísimamente, y cualquier forma de pensamiento mágico. Y aunque parezca una contradicción, es un patrón psicológico muy interesante. ¿En qué sentido? Porque parece que está deshaciendo el camino que habían dado. Al contrario, yo creo que lo está consolidando. Mucha gente con un intelecto potente necesita llevar la lógica hasta el límite, hasta agotarla, para darse permiso a explorar lo que hay más allá. O sea, como construir el castillo de la razón más fuerte posible. Eso es. Para sentirse seguro al asomarse por la muralla. Exactamente. Esa fase le sirvió para afilar su lógica y su método hasta un punto en que ya nadie, ni él mismo, pudiera acusarle de ser un crédulo, ¿sabes? Entendido. Primero construye esa base lógica inquebrantable y solo entonces se permite explorar lo más sutil. Ya controlaba la mente, pero le faltaba la otra mitad. Le faltaba conectar con el cuerpo, con la energía. Y esa conexión es la que describe como un despertar muy reciente que lo sitúa este año. Y no es una idea, es un cambio de percepción, radical. Radical, sí, es la palabra. Habla de una intuición que se afina hasta volverse casi quirúrgica. Ajá. Menciona lo típico de pensar en alguien y que te escriba al momento, pero lo lleva más allá. Y lo más interesante es que no lo describe como un poder mental, sino como una sensación que nace del cuerpo. Y esa es la clave para entender dónde está ahora. Habla de una sensibilidad corporal amplificada, de ser capaz de percibir microexpresiones, cambios sutiles en la voz, la presencia energética de la gente. Incluso dice que puede canalizar su energía interna, su chi. Sí, ese concepto oriental de la fuerza vital, ¿no? Para regular conscientemente su estado emocional. No es fantasía, es una percepción somática muy refinada. Es como si su cuerpo se hubiera convertido en un instrumento de percepción mucho más preciso. Y claro, esto le lleva a redefinir por completo un concepto tan trillado como el de la manifestación. Totalmente. Para él no tiene nada que ver con sentarse a pedirle cosas al universo. Su visión es mucho más aterrizada y lo curioso es que es más potente. Para él manifestar es alcanzar un estado de coherencia total. Coherencia.
Sí, que tu intención, tu emoción, tu cuerpo y tus acciones estén perfectamente alineados, todos apuntando en la misma dirección. No es una fuerza externa, es tu propio sistema interno respondiendo a una certeza absoluta, sin fisuras. Y para ilustrarlo, cuenta una experiencia personal muy potente. Un dolor abdominal agudo que literalmente le dobló por la mitad. Sí, que no podía ni enderezarse. Exacto. Es un ejemplo extremo y perfecto de su método. En lugar de dejarse llevar por el pánico, que sería lo normal, Lo que haríamos todos. describe cómo aplicó este principio de coherencia. Se centró en respirar, en hablarse a sí mismo con una certeza total de que el dolor no tenía lugar en su sistema. En alinear cada célula con la intención de estar bien. Y el resultado, según cuenta, es que el dolor desapareció por completo en minutos. Y no lo atribuye a un milagro, sino a la respuesta de su propio sistema a esa alineación interna. Es un ejemplo fascinante de autorregulación, de cómo un estado mental y emocional enfocado puede tener un impacto directo, casi inmediato, sobre una sensación física extrema. Demuestra que para él la conexión mente-cuerpo ha dejado de ser una teoría. Se ha convertido en una herramienta operativa, desde luego, y parece que esta nueva sensibilidad se intensificó tras una experiencia que menciona, un masaje ayurvédico. A partir de ahí siente una especie de llamada hacia otras disciplinas. Sí, y la lista que da es muy coherente con todo su viaje. No son dogmas, son, tecnologías del cuerpo y de la energía. Menciona, por ejemplo, el Reiki. Que, para quien no lo conozca, es una práctica japonesa de sanación a través de la canalización de energía con las manos. Exacto. Tandiva Medicina Ayurveda, el sistema de salud tradicional de la India, que ve cuerpo y mente como un todo. O el Qigong y el Tai Chi. Artes chinas milenarias para cultivar y equilibrar la energía vital. El Qi, sí, a través del movimiento consciente y la respiración. También menciona la Cábala, que ya es una tradición mística de origen hebreo mucho más compleja. Parece que una vez que se ha abierto la puerta de la percepción corporal, ha encontrado todo un universo por explorar. Lo que demuestra que su enfoque es pragmático. No se casa con una sola escuela. Busca herramientas en distintas tradiciones que resuenan con su experiencia directa. Es un guerrero que va cogiendo las mejores armas de cada arsenal. Justo. Y todo este camino, desde ese adolescente ateo hasta el explorador energético de hoy, culmina en una declaración de identidad muy potente, que resume dónde está ahora mismo. Es una síntesis perfecta de su viaje. Casi un manifiesto personal que integra todas las fases que hemos visto. No soy ateo, no soy religioso, no soy místico. Soy un guerrero espiritual Kaizen. Analicemos esa frase, porque cada palabra es el resultado de una etapa, ¿eh? No soy ateo porque ha experimentado directamente algo que la pura razón no le podía explicar. No soy religioso. Claro, porque no sigue un dogma externo. Su camino es su propia experiencia. No soy místico, y esto es crucial, porque rechaza la fantasía o el escapismo. Su base es corporal, lógica y aplicable. Y la afirmación final, soy un guerrero espiritual Kaizen. ¿Cómo define él mismo este término? Lo define como alguien que fusiona esos dos mundos que parecen opuestos. Es quien afina la intuición y la usa como un arma de precisión. Ya. El que regula su propia energía como si fuera un instrumento. El que vibra y siente desde el cuerpo, no desde las ideas. Y sobre todo el que conecta con lo sutil sin perder la lógica del guerrero. Es la integración del pensador, el practicante y el luchador. Ahí está. Viendo todo este recorrido, la pregunta es, ¿y ahora qué? Porque sus escritos dan la sensación de que esto en realidad no ha hecho más que empezar. Totalmente. Hay una frase en sus notas muy reveladora. Dice que a pesar de llevar casi una década en este camino, siente que el verdadero viaje espiritual acaba de comenzar ahora. Es como si todo lo anterior, el budismo, el kaizen, la fase racional, hubiera sido la forja de las herramientas. Y ahora, con las herramientas listas, empieza la verdadera exploración. Una exploración a la que invita a su comunidad, ¿no? A seguir estas bitácoras en tiempo real. Es una invitación a ser testigos de esa evolución. Lo cual nos deja con una reflexión final, muy potente. El viaje que describe es un movimiento que va de lo externo a lo interno, de buscar respuestas en la lógica y la acción, a encontrarlas en la percepción corporal y la intuición. Y sugiere que la herramienta de conocimiento más precisa que tenemos quizás no esté en la mente, sino en la red de inteligencia de nuestro propio cuerpo. Y eso deja una pregunta en el aire. En un mundo que nos entrena para confiar casi solo en la razón, en los datos externos,
¿Qué pasaría si empezáramos a tratar nuestra intuición y nuestras sensaciones corporales no como un ruido de fondo, sino como una brújula de alta precisión? ¿Qué nuevos mapas de nuestra propia vida podríamos empezar a descubrir? Para quienes quieran seguir profundizando en el universo de Jel Kassen y su trabajo, pueden unirse a su comunidad online y suscribirse a su canal, donde explora todas estas ideas con mucho más detalle. Los enlaces correspondientes, como siempre, se encuentran en la descripción de este audio.